Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos con sol, salió el sol, sí señores, salió el sol, el clima ha cambiado, ayer fue apenas una tenue garúa, lo que parecía que iba a ser una jornada enorme de lluvia, y el pronóstico ahora no habla, no, pobrecito, el pronóstico no habla, te lo escriban, ¿no? Pero bueno, no dice nada, no indica nada al respecto de la posibilidad de lluvias para el resto de la semana, con lo cual digamos que mejora la expectativa de una gran pregunta que todos los marplatenses tienen, que está poco menos que en cada conversación luego del saludo, ¿no? Es ¿qué pasará con febrero? En el día de ayer, la Organización Hotelera Gastronómica Marplatense pidió la continuidad del ATP para los hoteles. Los hoteles son directamente uno de los sectores que más ha sufrido. Aquellos que finalmente fueron abriendo sus puertas lo han tenido que hacer con una serie de protocolos que han transformado la experiencia de estar en un hotel en algo bastante incómodo desde el punto de vista de cuál es la historia de llegar, estar en un hotel, que te atiendan, los cambios de sábana, el tema del desayuno, etcétera, 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 y que por supuesto no constituye la mejor posibilidad de experiencia. Vuelvo a decir, cada vez que hablo de nosotros, nuestras cuestiones, nuestra situación, que estamos frente a una situación de características globales, en donde todos los gobiernos van corsi e ricorsi tratando de encontrar una salida. En el día de ayer, justamente, en horas del mediodía, me encuentro con un marplatense que hace muchos años que vive en Barcelona. Habitualmente él viene para pasar el periodo de las fiestas en Argentina con sus padres, por supuesto aquí en Mar del Plata. Llegó, estuvo para la fiesta, se volvió y me lo encuentro ayer y digo, ¿qué haces acá? No, fui y me volví. Dice, si no puedo hacer nada ya. Está todo cerrado, todo bloqueado de una manera. A lo que le digo, bueno, como ahora van a habilitar la Generalitat, las reuniones públicas, porque viene la campaña electoral por las elecciones en Cataluña, y sí, me dice, la verdad que es medio como toda una locura. Hay un video que está circulando en las redes que muestra una fuerte concentración en Austria. En Austria el rechazo al encierro ha sido muy, muy fuerte, de un nivel muy alto. La gente no quiere nada de saber estar encerrada. Se genera una marcha de protesta. En la primera marcha hubo disturbios muy fuertes, muchos cruces con la policía austríaca, pero en la segunda marcha por lo menos un sector de la policía se sumó a los marchantes reclamando el fin de las medidas de encierro. Hay un dato que es muy interesante, esto me lo hacía ver un amigo ayer. El decreto del gobernador Kicillof poniendo como hora de cierre para la nocturnidad las 0 horas del día, es decir, en realidad 1 de la madrugada, quedó sin vigencia al día 31 de enero. El decreto regía hasta el 31 de enero, no ha sido reemplazado, por lo tanto en este momento hay una situación en la que uno perfectamente podría decir, bueno, no hay límite para la nocturnidad. Creo que nadie se atrevió de manera formal a transgredir esta cuestión o a decir, bueno, mirá, yo la verdad, el decreto dice 31 de enero, no hay decreto de reemplazo. Hoy habría una reunión en la que el gobernador hablaría este tema con los intendentes. Y mientras tanto, lejos de Mar del Plata, comienzan a aparecer cuestiones que son complicadas. A mediados de enero hubo una situación muy difícil en el balneario de Claromecó. Allí llegó la policía de la provincia de Buenos Aires, había una juntada de jóvenes. Ustedes saben que ahora con estos parlantes, con estos sistemas que unen en un solo equipo, el parlante, el amplificador, la capacidad de poner música, se puede realmente generar una bolicheada en cualquier lado. Bueno, ahora fue en el balneario de Reta, que es muy próximo, está todo ahí muy próximo, creo que todo forma parte del partido de Tres Arroyos. Bueno, fue tremendo lo que pasó, a punto tal que los colegas de TN enviaron a, no me acuerdo el nombre de pila, de la cronista de La Chica Elefante, a hacer una cobertura al respecto. Y la primera impresión que había recogido la colega es que allí había mucha bronca. Lo que hay que decir, como tantas cosas que a veces se nos escapan por los costados, es que verdaderamente hacia el sur de la provincia, todos esos balnearios, que son balnearios que tienen, digamos, mucha historia, porque son pequeños lugares, han ido creciendo realmente en intensidad, básicamente nutridos y mucho desde la ciudad de Bahía Blanca, también de Tres Arroyos, que es una comunidad
enorme, es una ciudad con mucha capacidad de creación de riqueza, y también de gente que de pronto dice, bueno, voy a probar otra alternativa, me voy a ir a otro lugar, y va desde distintos puntos del país, desde el conurbano. Esos lugares de verano que eran tan apacibles, tan distanciados, lo siguen siendo en buena medida, pero ya tienen como otra dimensión. Lo cierto es que en este sentido estamos sentados literalmente sobre un barril de nitroglicerina. Hay una olla de presión sobre la sociedad argentina que se va volviendo cada vez un poquito más incordiosa. Yo no sé si lo tenés preparado, pero yo te había pasado unas imágenes donde hay unas declaraciones del actor Rani, ¿sí? Fíjate, que en diciembre de 2019 se expresaba, junto con toda esta campaña que hubo en relación al tema del precio de los combustibles y demás, diciendo que él ahora tenía que circular por la Panamericana a 30 kilómetros por hora para bajar el nivel de consumo de su vehículo por lo cara que estaba la nafta. Bueno, vamos a decir que desde que asumió el presidente Fernández hasta el presente día de hoy, los aumentos de nafta han sido en total en número de 12, y se habla de otro para marzo. Cada vez hay una cuestión distinta. A veces es un ajuste de precios internos, otra vez un tema de que, bueno, que varió el valor del biocombustible. Lo cierto es que no se escucha a nadie. En las comunicaciones, en los títulos, esto hablo de Clarín, Nación, el Cronista Comercial, el que quieras, la pantalla de TN, el que quieras, porque ya no te hablo de ese 5N que está solo dedicado a expresar el odio de Cristóbal López hacia la persona de Mauricio Macri y decir colecciones de barbaridades, que debo decir que como soy una persona que intento trabajar mi sanidad mental, no participo, ¿no? Tengo una cantidad de gente que está en contacto conmigo, que mira esas cosas y se pone como este pobre hombre que gritaba como loco frente al televisor en los partidos de River, y no entiendo esto de consumir lo que te hace daño. Pero bueno, ayer hablábamos del tema de lo que pasa en la mente de las personas cuando empiezan a consumir marihuana muy temprano, ¿no? Bueno, hay un lugar en donde hay un gusto por el daño en la mente, porque si no, no se comprende. Pero cuando vos vas y mirás el resto del set decís, a ver, ¿cómo puede ser que de pronto la información del aumento del combustible se volvió una cuestión técnica? No tiene adjetivaciones. No se habla más de golpe al bolsillo, no se habla más de ataque al consumidor, no se habla más del dolor de las familias por no poder consumir. Todo cambió, ahora todo es técnico, la información es técnica. Nuevo ordenamiento de precios de YPF. Nuevo ordenamiento del valor del combustible. El combustible sube porque pasó tal cosa, ahora te lo explican todo. Pero bueno, en 2019 Rani decía, viajo en la Panamericana a 60 para gastar menos nafta. La pregunta es si ahora viajará a 30, o si habrá cambiado el auto por un monopatín, o por una bicicleta, o por un triciclo. Vas a saber en qué andará Rani ahora por Panamericana, con este valor descomunal que tiene el combustible, que además presiona sobre el resto del set de precios. Cuando vienen y te dicen, pero no se explica, dice, con precios congelados todo aumentó el 4%. Y sí, porque una de las características que tiene Argentina, cuestión que le debemos agradecer infinitamente al gobierno de Carlos Saúl Menem, tanto gilún que extraña la convertibilidad, es que destruyeron el sistema ferroviario en la República Argentina. Ustedes recordarán el axioma, ramal que para, ramal que cierra, que se aplaudió a rajabonete, como si fuera una política extraordinaria de cambio de siglo. Y la verdad que fue un cambio, porque nos dejó prisioneros del transporte por camión. Un tema que más allá de Moyano, que Moyano sabemos, está dicho aquí de manera muy clara, es verdaderamente una lacra inmunda en la vida pública de la República Argentina, más allá de Moyano, hace que el país pierda capacidad de competitividad, hace que el país tenga que tener para ser competitivo un dólar super alto, como alguna vez lo pidió Guido Di Tella, que le costó ese sincericidio ser ministro de Economía de la República Argentina, o como lo demuestra cualquier serie económica analizada de manera fría y de manera concreta. ¿Por qué Argentina necesita dólar super alto para ser competitiva en exportaciones, reduciendo el salario interno a niveles ridículos en términos de dólar? Bueno, sencillamente porque la estructura productiva argentina, que está sobrecargada de impuestos, que tiene un Estado
absolutamente devorador de la riqueza de los argentinos, tiene además este problema. El inicio de la reconstrucción de los ferrocarriles de carga, que se dio fuertemente durante el gobierno de Mauricio Macri, está en este momento medio entre algodones. ¿Por qué? Bueno, porque pasan muchas cosas, porque no hay un plan de sistematicidad de continuar esa obra, porque lo que se está terminando es lo que ya estaba y no pueden evitar terminarlo, porque no sabemos siquiera quién está hoy frente a trenes de carga, porque además en algunos lugares ha habido piquetes de camioneros obstruyendo las vías, diciendo bueno que el tren los perjudica. Una Argentina que está en este momento, la verdad, sin un gran control. Me quiero referir brevemente a la cuestión de Formosa. Después vamos a compartir un audio. Muy probablemente lo que expresa este audio ustedes ya lo han visto en algún canal de televisión, pero nos interesa repasarlo aquí ante esta audiencia. Ayer, con esa suerte de descaro grunge que le caracteriza, Santiago Cafiero dijo que a ellos no les van a enseñar de derechos humanos. Realmente la capacidad de construir relato, y lo que es peor, diría, la actitud del mitómano, porque el mitómano para mentir primero se cree su mentira, se cree su mito, y después lo repite con esa convicción que dice, mirá lo que dijo el tipo, mirá lo que dijo el tipo. Entonces, rápidamente mucha gente en las redes ha recurrido a poner la imagen de Mario Firmenich, la imagen de López Rega. A ver, vamos a entendernos, hay que rescatar la historia, y hay que rescatarla en toda su dimensión, pero también lo hago en beneficio de aquellos que sinceramente se criaron en un hogar peronista probablemente, y seguramente recibieron la idea de una era maravillosa, en donde todo era justo, todo era correcto, y las culpas eran de los oligarcas, los contreras, a aquellos a los que iban a colgar con alambre de enfardar. Hay autores, hay gente que ha trabajado mucho, que es preciso rescatarla, porque si algo caracterizó al gobierno de Perón fue la extrema brutalidad con la oposición, muy en particular en la violencia, muy en particular con la violencia, en aquellos que eran militantes de la izquierda, pero básicamente en aquellos años del Partido Comunista. Perón era un hombre con una visión claramente formada y forjada en la idea del nacionalsocialismo. Podemos bajarle el tono y decir que, bueno, que como había estado en Italia, que como había conocido el fenómeno de Mussolini, también podemos decir, como está claro y especificado en aquel documento del GO, cuando se produce el golpe del 43, que ellos veían el proceso de la Alemania nazi como un proceso de reunificación de Europa para constituir un sólido bloque de oposición al comunismo. Perón se formó y se forjó en esas ideas. En una era en donde la utilización de la violencia era un instrumento clave de la construcción política. ¿Sí? Es decir, a las barbaridades de la Chequia soviética, a las monstruosidades del régimen nazi, a las iniquidades y atrocidades del régimen de Mussolini, se le compadecían con otras atrocidades de otras estructuras políticas que en todo caso siempre buscaban la utilización de la violencia como instrumento de concreción de su propia política. Hay que decir que, por ejemplo, Cipriano Reyes, uno de los hombres que movilizó para obtener la libertad de Perón, luego fue perseguido, encarcelado, torturado, y voy a dar un dato muy agrio hasta ahora en la mañana. En la tortura que sufrió Cipriano Reyes, perdió los testículos. La picana fue desarrollada y establecida como política en el arte de la tortura, ¿sí?, por comisarios que respondían a Perón y que fueron condecorados por Perón. Hay que tener cuidado con las palabras. Bueno, Santiaguito Cafiero, pobre, el cuarto de cerebro que le funciona, en la parte que le quedó que no está limada, es pedirle mucho. Ya seguimos.